Bien, lo primero que hay que comprender es que la intelectualidad del humanismo Gaia, o del Gaia humanismo, parte de una reflexión sobre la, con- la condición, sobre una condición, digamos, del ser humano que tiene que ver con su autopercepción en su existencia, en su realidad existencial sobre el planeta. La intelectualidad parte de la premisa que se comprende que el ser humano es eh, un- una especie, un ser de base biológica animal, donde nos vemos conectados a los otros animales, especialmente a los simios y a los mamíferos, a los animales de inteligencia social, etcétera, pero que tiene un caudal de reconocimiento sobrenatural espiritual, se podría decir. O sea que comprendemos que hay algo distinto del ser humano con respecto a los demás animales, que nos pone en una categoría y quizás nos separa efectivamente de los animales. Digo nos separa porque esta condición a la que me refiero es una comprensión de una especie de intercesión. El origen de esta intercesión se dirige al aspecto del gaia humanismo que desarrollaría espiritualidad y religiosidad. Pero para comprender la filosofía, el concepto del gaia humanismo, esta intercesión se entiende como la adquisición de un nivel o el agrandamiento o el salto quizás a una inteligencia que eh, digamos mucho de cierta manera si tuviésemos cómo medirlo esto es una gran distancia, un gran salto, digamos, en nuestra capacidad eh, de percepción, de razonamiento lógico, eh, de velocidad. No soy neurólogo, o sea que no tengo buenas palabras para explicar, porque en realidad es un concepto más de sustancia espiritual quizás. Pero se debe comprender eh, cuál es la condición para poder, la condición que estoy explicando, para que se comprenda dónde se para la autopercepción. La autopercepción del ser humano parte de una condición que comprende, que es que estamos dotados de una inteligencia que tiene un aspecto, una dimensión, un caudal extraño a lo que es la media de la Tierra, o se podría decir intercedida, o sea, creada o ocurrida de una manera casi a escala desmedida, que se podría comprender como extraterrestre o como algo que ocurrió en la creación cósmica de la naturaleza, o sea, en la naturalidad de la evolución de la Tierra, pero que generó una especie que ha dado un gran salto. Cómo se comprenda, como dije antes, tiene que ver con otro sector del gaia humanismo. Lo importante es que esta condición, al yo como ser humano haber adquirido una percepción mucho más distanciada de lo que es la base animal del ser humano, es como imaginarse que tenés un brazo, un celular en un brazo extendido que de repente se ve a sí mismo. El ser humano ahora se comprende gracias a esta inteligencia adquirida, a diferencia de los animales, de una manera que puede comprender lo que le ocurre en la Tierra, su funcionamiento, qué le pasa con la naturaleza, qué le pasa a sí mismo. O sea, puede reflexionar sobre su propia existencia gracias
a esta distancia, a esta gran distancia que tenemos intelectualmente o inteligentemente, intelectualmente no, es la palabra equivocada, en caudal de inteligencia con respecto a la base animal, digamos. De aquí es donde parte de este punto, de esta comprensión, es donde parten los análisis y el entendimiento y el razonamiento del gaia-humanismo, porque entiende, dada esta condición, y además por esta condición, lo que le ocurre al ser humano. Porque en práctica estamos como diciendo, tiene algo que es más capaz y tiene más potencial de lo que su cuerpo natural, o sea, su base animal, es capaz de gestir o de controlar o de manejar. O sea, es como que se podría hacer la metáfora de que Dios encontró el ser humano como animal a un principio de su evolución y dijo, bueno, a esto, siendo Dios, no conocer, voy a infundir en DNA algo que va a hacer que esa parte de su cerebro que razona y tiene inteligencia en sobrevivir y en comprender su medio ambiente, sea muchísimo más avanzado de lo que la especie base, el cuerpo animal en sí, viene evolucionando, viene trayendo con sí mismo. Como que le dio un empujón a esa parte del cerebro humano que es la que razona y sobrevive ante la vida, las dificultades de la vida, de la creación, o sea, de la existencia física del cosmos. Comprende la ciencia y como toda vida quiere sobrevivir y proliferar y tener éxito y avanzar y correr las cosas que lo obstaculizan, logra con esta inteligencia hacer mucho más de lo que hacen los demás animales. O sea que esta es la parte de donde parte el análisis, o sea, el razonamiento del gaia-humanismo. Porque entonces, desde ese punto comprende por qué no se da cuenta, por ejemplo, el ser humano lo que se hace a sí mismo, para dar un ejemplo. Desde esa comprensión, desde esa plataforma de condición, puede ver mejor sus propios problemas, por qué tiene tanta precocidad y habilidad en hacer cosas muy complejas, muy avanzadas, muy inteligentes y sin embargo terminan siempre eh, este, desmoronándose en contra de sí mismo. O sea, inventa cosas que después terminan por lastimarlo. Inventa un revólver y termina matando a sus propios niños. Inventa la sociedad y resulta que se descontrolan todos y terminan dañándose. O sea, el ser humano inventa con una comida, un caramelo y resulta que le gusta porque tiene azúcar, pero después termina que le está envenenando y es lo que causa cáncer. O sea, esta es una constante. Y esta constante se explica precisamente porque estamos dotados de algo que es demasiado capaz para lo que eh, podemos controlar, para lo que podemos naturalmente manejar como animal de base. A ver si se entiende. Como especie de base, la inteligencia de la cual somos capaces es, de alguna manera, empuja más allá de lo que hubiese hecho la evolución tranquila y lentamente, armonizando nivel de capacidad racional, lógica, inteligente, a relación eh, de las habilidades físicas, motoras del cuerpo humano. O sea, por eso tiene un aspecto teológico, espiritual, porque vos decís, bueno, ¿quién nos hizo esto entonces? Y ahí, bueno, pero
El gaia-humanismo, en el sentido platónico o secular, laico, no pretende, ese es otro sector del gaia-humanismo, que abarca religiosidad y espiritualidad, que hablaría de ese aspecto y qué significa que algo que no conocemos o no entendemos haya intercedido y nos haya hecho esto. A nosotros en el sector laico y secular nos interesa nomás la condición intelectual, o sea, la intelectualidad de esta condición del ser humano para poder desarrollar maneras de organizarnos, administrarnos con más inteligencia, más realismo, más perspectiva sobre lo que nos podemos llegar a hacer y lo que en realidad nos estamos haciendo, lo que en realidad somos nosotros en causarnos y no cosas que no comprendemos. Bueno, esta es la segunda parte, digamos, de lo que sería el Gaia humanismo.